Querido Padre nuestro, nuestro deseo es que pronto se abran las nubes de los cielos, aparezca Jesús por segunda vez para darnos la recompensa de vida eterna. Señor, ayúdanos a estar entre los escogidos, a ser los escogidos. De tal manera, Señor, que hoy vivamos para agradarte y cuando seamos llamados al escrutinio, podamos ser hallados dignos de entrar a las bodas del Cordero. Quédate con nosotros, Señor, al abrir tu palabra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy buenas noches. Nuevamente es un gran honor, un gran privilegio estar juntos y compartir otra porción de la palabra de nuestro Dios. Quedamos en 529 visualizaciones al programa de anoche, así que esperamos que vaya subiendo, va subiendo, porque es necesario compartir, animar a los hermanos a conectarse, seguir las redes sociales y de esa manera ser bendecidos. Hace algunos años atrás, yo comencé con un canal en YouTube, PR Eliseo Castillo F. Allí hay los temas que estamos dando, más otros temas que ustedes pueden compartir ahí en YouTube, PR Eliseo Castillo F. Ustedes entran allí y ahí van a encontrar varias series de temas que pueden ser de utilidad y también pueden compartir a otros. Y como estamos haciendo una epidemia, entonces usted se inscribe y así nos ayuda a seguir transmitiendo la palabra del Señor y son bendecidos y usted los puede compartir ahí con cualquiera de sus amigos. PR Eliseo Castillo F. Bien, hermanos queridos, vamos a la palabra de Dios nuevamente y vamos a comenzar hoy con Primera de Corintios y lo dicho por el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo número 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. Y en esa escritura del apóstol Pablo se cierra o se abre el principio de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y dice el versículo número 44 al 48: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, dos conceptos de dos grupos de personas en el mundo, espirituales y carnales. Y el versículo 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Pero el versículo dice: el segundo Adán o el postrer Adán, el segundo Adán, espíritu que da vida. En ese concepto del apóstol Pablo hay dos Adanes, ¿sí? Dos Adanes. El primer Adán, dice, fue hecho alma viviente del polvo de la tierra, se le sopló en su nariz aliento de vida y se le puso en el Edén. Ese es el primer Adán. Y el segundo Adán dice que es espiritual, es espíritu que da vida. Espíritu que da vida. ¿Quién es ese segundo Adán? Jesús, correcto. Cristo es el segundo Adán. Jesús. Jesucristo es el segundo Adán, que fue llevado al desierto para ser probado en el mismo terreno donde fue probado nuestro primer Adán.
y fue tentado ahí. Mateo 4:1 dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, para hacer esa obra, para pasar esa obra en beneficio de los seres humanos. Y la gran pregunta es, ¿fallaría también o se sobrepondría a la presión del enemigo? Y la Biblia dice que salió de allí venciendo. Amén. Ese segundo Adán es la segunda esperanza de los seres humanos, o la gran esperanza de los seres humanos, de nosotros los seres humanos. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo número 46, pero lo espiritual no es primero. No nacemos espirituales, nos hacemos espirituales en el camino, por decisión personal. Nacemos con la mancha fea del pecado, nacemos con la inclinación al pecado. Y el versículo sigue diciendo, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Y conforme al espiritual, así serán los espirituales. Hemos leído la palabra de Dios de Génesis hacia adelante. Y antes del pecado, por los sucesos que se dieron cuando Adán y Eva se equivocó y pecó, dice la palabra en Génesis, no lo vamos a leer, solamente vamos a mencionarlo porque lo conocemos, que el Señor Jehová bajó al huerto a buscar a Adán y a Eva, ¿sí? Y oyeron la voz de Jehová Dios, dice, que se paseaba en el huerto al aire del día. Se paseaba la voz de Jehová en el huerto. ¿Y qué decía la voz de Jehová en el huerto? ¿Dónde estás, Adán? Adán, ¿dónde estás? Llamando a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido entre medio de los árboles del bosque. En tiempos pasados, usted ha leído, me imagino que sí, un librito que se llama Historia de la Redención. Muy bonito ese librito, Historia de la Redención, donde se menciona que el Señor venía donde Adán y Eva constantemente a conversar con él. Los ángeles llegaban y bajaban a conversar con Adán y Eva sin ninguna pena o sin ningún temor. Adán lo recibía y conversaba con él. Ahora, cuando el pecado entró y ellos cometieron pecado y se separaron de Dios, ¿qué sucedió con esa confianza que Dios y Adán tenían? ¿Qué sucedió? Se rompió. Ahora, fíjese bien, ahora Adán, me imagino yo que antes del pecado, cuando oía la voz de Dios en el huerto, Adán y Eva salían gozosos a recibir al Señor. Conversaban, me imagino en el Edén, caminaban, hablaban, los ángeles también venían, hablaban, pero después del pecado, Adán se escondió de Dios y se escondió cuando oyó la voz de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que antes era natural para Adán se volvió extraño hacia ellos, esa compañía con Dios. Y lo que no era natural, que era esconderse de Dios, ahora se volvió natural. Entonces ahora es natural para Adán esconderse de Dios y tenerle miedo. Antes eso no era natural. Ahora sí es natural. Después del pecado es natural esconderse de Dios. Entonces, ¿qué hubo? Un cambio de, a ver si me ayudan, de naturaleza. Un cambio de naturaleza.
Lo que antes era natural, que era buscar a Dios y caminar con Dios y hablar con Dios, ahora eso es contrario a su naturaleza, y la naturaleza de ellos fue trastocada, fue trastornada, y lo que antes era natural ahora no lo es, y lo que hoy es natural antes no lo era. Entonces el ser humano cambió de naturaleza. Hoy en día lo natural, dice el apóstol, fíjese lo que dice el versículo número 46, pero lo espiritual no es primero. Entonces el ser humano nace naturalmente al pecado, nace naturalmente a la inclinación. Entonces lo que no es natural para el ser humano no convertido es arrodillarse y orar. Eso no lo hace el mundo. ¿Qué no hace el mundo? No va a la iglesia. ¿Qué no hace el mundo? No lee la Biblia. ¿Qué no hace el mundo? No ora, no lee la Biblia, no adora a Dios, porque eso no es natural, porque la naturaleza del ser humano cambió con la entrada del pecado. Y nos volvimos separados de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo muy acertadamente, pero lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego viene lo espiritual, el primer hombre de la tierra. El versículo 48 dice: conforme al terrenal, así serán los terrenales, y conforme al espiritual, así serán los espirituales. El libro de Isaías, capítulo 59, presenta lo siguiente en relación a este concepto. Isaías capítulo 59, vamos a leer versículo 7. Isaías capítulo 59, el versículo 7. Pero vamos a leer el 2 primero. Leemos el 2 y luego el 7. ¿Lo tenemos? Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que ha hecho división, hermanos, entre dos pueblos? Las iniquidades, el pecado. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro del Señor para no oírlos. Entonces, el pecado creó una división entre dos grandes grupos: los hijos de los hombres, o los hijos del primer Adán, y los hijos de Dios, o los hijos del segundo Adán. Y hay una gran división. El versículo número 7 dice lo siguiente: sus pies corren al mal. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Hacia dónde se desvió el hombre? Hacia el mal, hacia la maldad. Y lo que antes era natural, ahora lo vemos extraño. Que el ser humano sea cristiano es extraño. Ver a un cristiano, dice, es extraño hacerse cristiano. Pero eso es lo natural en el plan de Dios, que el ser humano le adore. Isaías 43 dice: este pueblo para gloria mía los he creado. Los formé y los hice para que publiquen mi nombre. O sea que los seres humanos fuimos creados para adorar a Dios, para caminar con Dios, para caminar en los caminos correctos de Dios. Ahora, el libro de Génesis, el capítulo número 6 y el versículo 5, ahora comienzan las cosas diferentes después del pecado. Génesis capítulo 6 y el versículo número 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente al mal. Esa naturaleza, mis queridos hermanos, que nosotros hemos heredado, es la naturaleza que nos tiene separados de Dios. El ser humano no quiere nada con Dios. Es raro el que quiere algo con Dios. El mundo busca sus soluciones en el mundo, en sus palabras, pero pocas personas les interesa el camino del Señor, cuando fuimos hechos para adorar a Dios. Entonces el pecado generó una separación entre las criaturas y su creador, de tal manera que hubo necesidad de enviar un segundo Adán para que el segundo Adán pudiese reconciliar al hombre con Dios, al que le busca, al que cree y al que le sigue. Y vino Jesús, y Jesús vino a reconciliar, dice el apóstol Pablo, al hombre con su hacedor.
Esto, hermanos, esta naturaleza nos ha acarreado varios problemas. Primero, Job 14:1. ¿Se acuerdan? Nuestra lectura bíblica. Ahí vamos a encontrar dos grandes problemas que arrastramos los seres humanos como consecuencia de nuestra naturaleza de Adán. Entonces, con la primera naturaleza de Adán, vamos a enfrentar los desafíos que vamos a ver a continuación. Primero, Job capítulo 14, versículo número 1, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. ¿Cómo dice? El hombre nacido de mujer. Me gusta esa expresión, hermano, porque ahí nadie se quita. Ahí es para Juan y para Pedro. De una vez, ahí no hay quien se quite. Dice, el hombre nacido de mujer. Y no hay ni uno que pueda decir, eso no es conmigo. Entonces la palabra de Dios va profundo, va al punto, va al grano. Y dice, el hombre nacido de mujer. ¿De cuál naturaleza? Del primer Adán, ¿verdad? Del primer Adán. El hombre nacido de mujer, del primer Adán, tiene dos graves problemas. Número uno, ¿cuál es el primer grave problema de la naturaleza del primer Adán? Que los días son, ¿cuánto es suficiente para vivir, hermanos? 80, ¿suficiente? ¿Ah? Suficiente, no, eso es lo que el salmista dice, ¿verdad? 80, 70, dice, los más fuertes que hacen ejercicio y que comen bien, dice, llegan a 80. Y todo, dice Salomón, es lucha y penuria y vanidad de vanidades. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. ¿Pero qué le pasó a Matusalén? ¿Qué le pasó a Matusalén, hermanos? Se murió, si no por allá anduviera. Ahora, si uno le preguntara a Matusalén, Matusalén quería vivir más. Como les cuento yo que había una hermana en una iglesia, una familia, que la hermana estaba cumpliendo 100 años ese año. Tenían todo preparado, todo listo, preparado para celebrar los 100 años. Y un mes antes de cumplir se murió. Y entonces la gente lloraba y la gente en el féretro, la gente decía, ay Señor, ¿por qué no le permitiste llegar a los 100? Casi llega, pero casi llega. Pero la hermanita no llegó, un mes antes se murió. A los días se murió un muchacho y un anciano de iglesia, un primer anciano de una iglesia, iba subiendo una cuestecita con una bolsita de arroz, de esas de arroba, de arroz, 25 libras, iba subiendo y el taxi estaba ahí arriba esperándolo y no llegó. Entonces el taxista bajó para ver y en el camino estaba tirado en el camino con el bolsito encima de un infarto. 21 años. Entonces la gente lloraba y decía, ay Señor, ¿por qué tan joven? Allá con la hermanita era, ¿por qué tan viejita? Casi llega. Y este muchacho, ¿por qué tan joven? Dice, ¿por qué se fue? Porque fuimos hechos para vivir. Dios nos hizo para vivir. Sin embargo, el pecado ha truncado esa alegría de vivir. La gente hace lo que sea para vivir. Usted ha oído, hermano, la gente tiene túneles, la gente tiene lugares secretos, todo según ellos para vivir. Pero cuando el día llega, dice Salomón, no hay armas poderosas para ese día. Entonces, a este lado del pecado, los descendientes del primer Adán, tenemos el problema que nuestros días son cortos. El primer grave problema del nacido de mujer después del pecado de Adán y Eva es que los que tienen esa naturaleza no tienen esperanza de vivir largos días. Y número 2, dice el versículo, y los días que se viven son, ¿qué dice? Hastiados, de sinsabores y de dificultades. O sea, los seres humanos vivimos poco porque nuestra vida está limitada por el pecado. Y ahora no solamente eso, sino que dice, y los días que se viven son hastiados. Arduo trabajo y penuria, dice Salomón en el libro de Eclesiastés, pena y dolor y tristeza, y al final dice todo es vanidad. Por lo tanto, hermanos, los hombres y las mujeres con la naturaleza de Adán no vamos a vivir muchos años, porque el pecado se ha encargado de acortar nuestros días, y los días que vivimos llenos de problemas, dificultades y dolencias. Pero el libro de Isaías, el capítulo número 1, ahora Isaías
el capítulo 1, viene a empeorar la condición del hombre. Vamos a ver si nos acordamos. ¿Cuántos problemas dice Job que tiene el hombre nacido de mujer? Número 1, corto de días. Número 2, hastiado de problemas. Corto de días y hastiado de problemas. Y si eso fuera poco, el profeta Isaías viene y añade un poquito más a la lista. Isaías capítulo 1 y el versículo número 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Y luego dice, ¿todavía os rebeláis? Toda cabeza está, ¿cómo, hermanos? Enferma. Ahora yo les pregunto, ¿eso es cierto o es mentira? Es ciertísimo. Las cabezas, hay cabezas de seres humanos que viven solamente para hacer la maldad. Planifican la maldad, cobran por hacer maldades, viven de hacer maldades, maquinan maldades, son gigantes, como dice Génesis, en hacer maldades, en hacer daño. El mundo en el cual vivimos sin Cristo, con la naturaleza de Adán, es experto en hacer maldades. Por lo tanto, dice Isaías, toda cabeza está enferma. Y uno podría decir, la mía no se confíe. No se confía, hermano, porque a veces ni nosotros mismos somos capaces hasta dónde podemos llegar bajo presión. Porque el pecado se ha enseñoreado en nosotros. Porque la naturaleza del primer Adán nos tiene bloqueados al pecado, inclinados a la maldad. Y el versículo dice lo siguiente: toda cabeza está enferma. Estamos en Isaías 1, versículo número 8. Toda cabeza está enferma. Y luego dice, todo corazón doliente. ¿En quién confía usted? ¿O en quién se puede confiar? ¿Ah? Usted ha visto, hermano, las noticias de estos últimos años, cuando un muchacho ha violado a su abuelita, o el padre ha violado a la niña, o los abuelos han abusado de ciertas personas. Entre la misma familia, que es el círculo de confianza que nosotros supuestamente tenemos, es donde salen los peores vejámenes, los peores crímenes y las peores violaciones que se leen hoy en las noticias de nuestro mundo. Entonces tiene razón. Ahora, usted tiene a su esposo o su esposa allá a la par. 100%, hermano, está confiado. Y dice uno, es que yo la quiero con todo el corazón. Pero dice la palabra de Dios, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y por ahí salió una teoría que nosotros no amamos con el corazón, sino con el hígado. Bueno, dice que uno porque cuando usted anda enojado, el hígado, dice, anda alegre, anda bien del hígado, anda bien las viles. Pero mire, hermano, lo que dice, la palabra de Dios. Ahí mismo en Isaías capítulo 1 y el versículo número 6, para aquellos que dicen, no, pero es que como amamos con el hígado, entonces vamos bien. Mire lo que dice el verso 6, desde la planta del pie. Me imagino que dice Isaías, para que no vayamos pieza por pieza, ¿no? Órgano por órgano, ¿verdad? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Y alguien puede decir, no, pero nosotros. Y dice, desde la planta del pie, ¿hasta dónde? Hasta la coronilla, dice una Biblia, de una versión de la Biblia. Algunos ya no tenemos coronilla, pero hasta la cabeza. La coronilla, el remolincito que se nos hacía cuando estábamos hipotes, ahora se alisó. Pero hermanos, la palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios, desde la planta del pie hasta la cabeza, hasta el nivel de la cabeza, todo es hinchazón y podrida llaga. No está limpio, no hay nada perfecto. Hay personas que dicen, mire, es que yo no soy tan malo como fulano, nacido de mujer. Hay personas que dicen, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia porque en la casa yo no le hago mal a nadie. Mire, yo no miento, no robo, no le hago mal a nadie. Con tal que no salga de la casa y no ofenda a nadie, yo estoy bien con Dios. ¿Y cuál es tu naturaleza? Nacido de mujer. Entonces el profeta Isaías aquí no da opción para irse de un lado a otro y decir, yo no necesito al Señor, yo estoy bien aquí donde estoy. Hermanos, mientras estemos con la naturaleza del primer Adán, estamos en problema. No vamos a vivir muchos años, no vamos a tener dicha eterna, no vamos a tener una mente sana, no vamos a tener un corazón sano, no vamos a tener nada bueno dentro de nosotros, porque el único bueno es Cristo Jesús.
Y Él es el que transforma, Él es el que cambia. Pero para poder ser bueno como Jesús, yo tengo que cambiar el bando. Tengo que pasarme de la naturaleza de pecado. Si usted quiere vivir eternamente, tiene que cambiar de naturaleza. Si usted quiere vivir en paz, tiene que cambiar de naturaleza. Si usted quiere vivir con Cristo, debe cambiar de naturaleza. Porque la naturaleza de Adán está sujeta al pecado y a la maldad. Esto no es un asunto, hermanos, que uno quiera o que no quiera, o que yo ahorita no siento nada. Es que usted no necesita sentir. Hay personas que dicen, mire, yo me voy a entregar a Cristo cuando lo sienta me voy a entregar. ¿Usted cree que lo va a sentir algún día? Si lo natural que es el pecado, lo natural. Y siempre vamos a buscar lo que es natural, lo que hacemos naturalmente. Ahora, hermanos, fíjese bien cuántas cosas hemos visto. Dice, número 1, vamos a ver si los enumeramos. ¿Cuál es el primer problema de los nacidos de mujer? Número 1, con el primer Adán. Número 1, corto de días, correcto. Número 2, hastiado de problemas. Si a uno lo llaman, pastor, mire, estoy llorando, estoy herido, tengo esto, me dejaron, me abandonaron, estoy pasando esta necesidad, estoy pasando esta crisis. Y hay gente que dice, yo no salgo de una para caer a otra, porque es nacido de mujer del primer Adán. Número 1, corto de días. Número 2, hastiado de problemas. Número 3, cabeza enferma. Enfermita esa cabeza, hermano. ¿Ves? ¿Quién controla lo que pensamos? Esa cabecita lo puede llevar a uno al cielo y caminar entre las nubes, y lo puede llevar también al sótano y a la cloaca más horrible del pecado. Esa misma cabecita. Toda cabeza está enferma. Vamos a ver, número 1 dijimos, corto de días. Problema de los nacidos de Adán. Número 1, corto de días, del primer Adán, corto de días. Número 2, hastiado de sinsabores. Número 3, cabeza enferma. Número 4, corazón enfermo. Número 5, hinchazón y podrida llaga. ¿Habrá algo peor? ¿Habrá algo peor, hermanos, para el ser humano? Y a veces hay personas que dicen, pastor, pero más nos desanimó con ese tema, que lo que yo ya venía desanimado, más eso me terminó de desanimar. Pero escrito está, hermano, es palabra del Señor. ¿Quiere ver si hay algo peor? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, y esto sí es grave, mire, esto sí es grave. Romanos el capítulo 3 y el versículo número 23 dice la palabra de Dios lo siguiente. Pues vamos a ver mientras buscan ahí la Biblia. Número 1, dijimos, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, cabeza enferma, corazón doliente, hinchazón y podrida llaga. Y el apóstol Pablo viene y le pone el sello final. Sí, ahora viene el apóstol Pablo y termina de cerrar la desgracia del ser humano. Y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo más grave de todo, hermano. Que con la primera naturaleza de Adán estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo más grave. Yo imagino que el apóstol Pablo ya había analizado todo eso, y cuando el apóstol Pablo analizó todo eso, hizo una exclamación extraordinaria. En el capítulo 7, ya que estamos ahí en Romanos capítulo 7 y el versículo número 24, ¿qué dice la palabra de Dios así? Romanos 7, 24, miserable hombre de mí. ¿Por qué dice Pablo miserable de mí? ¿Por qué es miserable? El hombre con la naturaleza del primer Adán es miserable porque los días son cortos, porque los problemas no tienen solución, porque tiene la cabeza enferma, el corazón doliente, hinchazón y podrida llaga, y está destituido de la gloria de Dios. Miserable hombre de mí. Sin Cristo soy miserable, mi querido hermano. El hombre sin Cristo es miserable. El hombre sin Cristo, sin esperanza, sin vida, sin fuerza, sin entusiasmo. El hombre sin Cristo es un hombre miserable. Pero el apóstol Pablo de una vez en el versículo número 25 dice lo siguiente. Romanos capítulo 7 versículo 25. Pero gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. O sea que el hombre corto de días, hastiado de sinsabores, con la cabeza enferma, el corazón doliente, hinchazón y podrida llaga, destituido de la gloria de Dios, tiene esperanza en Cristo Jesús.
Cristo es la esperanza de los siglos, mi querido hermano. Cristo es la esperanza de nuestras necesidades. Cristo es la esperanza de tu vida. Cristo es la esperanza de tu corazón. Cristo es la esperanza para la miseria humana. Cristo es la esperanza. Y el apóstol Pablo dice, por eso yo le doy gracias a Dios. Alabado sea Dios, dice, ¿por qué? Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que ya no vivimos para la mente, ni para la ley, sino para Cristo. Y el 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que dice, ninguna condenación hay para aquellos que cambian de naturaleza. Hermanos queridos, el pecado no se quita con agua fría. El pecado no se quita con sentimentalismos. El pecado no es un asunto de sentirme bien o sentirme mal. El pecado es un asunto de naturaleza. Naturalmente somos inclinados al mal. Por eso el apóstol Pablo dice, solamente en Jesucristo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al primer Adán, sino conforme al Espíritu. Hay esperanza en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús. Este mundo perdido, este mundo corrupto, este mundo pecador, hundido en la miseria, en las miasmas del pecado, este mundo tiene esperanza gracias a Cristo Jesús, el segundo Adán. Pero hay que hacer algo, hermanos. Es necesario cambiar de naturaleza. Es necesario dejar lo que naturalmente hacíamos para hacer cosas importantes, natural, para el bien, para Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que llegará un día para los que cambian de naturaleza, donde los días son eternos, viviremos con Cristo por la eternidad. Los que hemos cambiado de la naturaleza, vamos a vivir con Cristo por la eternidad. Los que hemos cambiado de naturaleza, no habrá muerte, ni dolor, ni llanto. Él enjugará las lágrimas de los ojos de los que cambian de naturaleza. Y viviremos con Cristo por la eternidad. ¿Cómo está tu naturaleza, mi querido hermano, hoy? ¿Cuál es tu naturaleza? Si todavía andas en el bando del primer Adán, todavía hay esperanza para decir, yo quiero cambio de naturaleza. Yo quiero que cambie mi naturaleza. Lo que antes veía importante, hoy quiero verlo por pérdida, decía el apóstol Pablo, por amor a Cristo Jesús. ¿Te gustaría cambiar de naturaleza? ¿Te gustaría ser naturalmente hijo de Dios? ¿Te gustaría ser naturalmente un hijo del Señor? Yo quiero orar contigo esta noche. Pero tienes que decidir, tienes que nacer, no el sentimiento, el querer. Es porque es urgente cambiar de naturaleza. Porque esta naturaleza nos lleva al pecado y nos va a llevar a la perdición final si no actuamos antes, y rápido y urgente. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, yo quiero cambiar mi naturaleza? Si hay alguien, ponte de pie, yo quiero orar contigo. Yo quiero orar contigo. Yo quiero cambiar mi naturaleza, Señor. Yo quiero ese cambio de naturaleza en mi vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Ponte de pie. Si hoy tú dices, mire, no es porque usted no me diga, pastor, yo no lo siento. No, sé que usted es nacido de mujer. Si ya nació de mujer, necesita un cambio de naturaleza. Necesitamos ese cambio. Así que si ese es tu deseo hoy, si tú decides hoy cambiar de naturaleza, ponte de pie. Yo quiero orar contigo. Ponte de pie. Alguien más, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Estas son decisiones trascendentales. Mientras oímos el canto, tú te vas levantando mientras va cantando y vamos uniéndonos con ellos. Aquellos que han dado ese paso de amistad con Cristo, yo quiero verlos de pie también. Que un día decidieron ese cambio de naturaleza con Cristo y que el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Yo quiero verte de pie también. Unámonos al coro en la alabanza y luego vamos a orar.
Querido Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Padre, queremos ser cristianos naturalmente. Queremos dejar atrás aquello que nos impide o que nos impedirá o que nos puede impedir la vida eterna. Queremos dejar atrás aquello que nos impide tener una mente limpia, un corazón sano, una naturaleza transformada. Señor, ayúdanos, por favor. Aquellas personas que luchan entre el valle de la decisión, ayúdales, Señor. Entre más rápido salimos y cambiamos de naturaleza, más honores a tu nombre y mejores días vendrán. Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor. Tómanos de la mano y sosténnos en alto. Porque cuando Cristo venga queremos vivir naturalmente en el cielo, en la tierra nueva también con Él, por la eternidad. Entonces viviremos eternamente. Contaremos los años sin fin y contaremos las dichas y la alegría, porque ya no habrá muerte, ni tristeza, ni dolor, ni padecimientos. Hay que hacer ese pacto con Cristo hoy. Ayúdanos, Señor. Si alguien está en el valle de la decisión, tócalo de una vez y que tome decisiones trascendentales para su vida. Quédate con nosotros, Padre bueno, y gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.